¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer la semana de Jan y de Met. Preguntas y respuestas la iré compilando durante la semana, por ahí las hago el fin de semana, la semana que viene veré, o durante la semana, recién empezamos. Así que me las pueden dejar. ¿Qué más? Iba a decir, porque me preguntan mucho por los tiempos, cuando ellos van a estar juntos o no van a estar juntos. Siempre digo, las cosas pintan bien, o sea, vienen pintando bien. Bueno, hay altos y bajos, vienen pintando bien, pero siempre les digo, es una decisión que es exclusivamente de ellos dos. ¿Por qué motivo? Por el motivo del libre albedrío. Y los tiempos, para nosotros que son lineales, que es como para llegar a tiempo a un trabajo, para llegar a tiempo a X lugar, para decir, bueno, yo me encuentro con vos a las 4 de la tarde. No es lo mismo que el tiempo para el tarot. Son dos cosas totalmente diferentes. Dicho esto, yo no pongo tiempos y sobre todo porque todavía hay cosas que hay que resolver. Esto se va a dar cuando se tenga que dar. Créanme que las cosas no son ni antes ni después. Entonces yo creo que todavía por ahí es muy apresurado decir. Las cosas vienen bien, esperemos que sigan así. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la tirada de la semana. Después voy a hacer alguna otra tirada un poquito más larga. Déjenme las preguntas. Esta es la tirada de la semana de Jan. Y la verdad que dentro de todo es bastante linda. A ver, no sé si se ve bien. A ver si se ve bien ahí. No sé. Bueno, se las muestro. Porque la verdad es que a veces no se ve bien. Salieron estas dos. Estas dos. Estas dos. Y esta. Bueno, el 6 de copas. No sale siempre ese 6 de copas, ¿no? Hay un 9 de espadas, puede ser que todavía Jan se sienta un poquito culpable, es como que la culpa lo persigue por cosas del pasado, pero a veces tiene temor al futuro, pero más que nada me está hablando de que él está celoso. O sea, yo no creo que en este momento por ahí, estén juntos. Yo no digo que no se hayan visto ni que comunicación hay también, pero por ahí en este momento no están juntos y ella está por un lado, muy bonita, y bueno, y a él le agarran los celos, no puede dormir, porque también es una carta de no poder dormir, de estar preocupándose. A ver, son preocupaciones muy infundadas también, habla mucho lo que es la mente, ese 9 de espadas. Bueno, después tenemos el 9 de espadas con el 2 de oros, es temer por algo que va realmente bien, o sea, él tiene miedo, lo atormenta, es como un amor que está atormentado. Sí, también es arreglar lo que se hizo mal, sí, también, pero a él lo atormenta no estar cerca de ella, verla con otras personas o rodeada con algún hombre, con hombres. Bueno, ella es muy atractiva, lo atormenta. Pero es una carta muy mental, muy, muy, muy mental. Son cosas que no lo dejan dormir prácticamente. Después tenemos el 2 de copa del 10 de oro, es una pareja, habla de una pareja ideal, de una pareja que se estabiliza, de reconciliaciones, de una familia unida. O sea, casi me preguntan por el entorno familiar y hay como aprobación de las dos familias. Yo no sé qué es, si porque no, en algún momento me salieron a decir, me saltaron como mensajes que la madre de él dijo algo, el padre de él dice otra cosa. La verdad que yo no, del padre de él ya creo que contesté, pero de la madre no sé si eso es verdad, si eso es mentira, no tengo idea. Pero bueno, yo creo que las familias acá saben de las cosas, ¿no?
porque acá hay un reconocimiento por parte de la familia con este 6 de bastos. Y bueno, también él se siente orgulloso de lo que tiene. Acá hay un éxito, puede ser un éxito. Es una pareja, una tirada muy amorosa, pero también habrá un poquito de trabajo, hay un éxito rápido, hay amor pleno, yo creo que acá de a poco va a ir teniendo un poco más de ingresos, o sea, de fortuna económica y sobre todo de trabajo. O sea que es como que el trabajo se va a ir, de a poco se está encaminando y va a empezar a tener éxito y más dinero. Acá es un proyecto que hay que se pone en marcha, conseguir lo que se desea, pero bueno, hay que actuar, ¿no? Es un as de bastos, es un comienzo, es un inicio, habla mucho de lo que es el trabajo, las de bastos. También, ojo que en la parte romántica habla de la pasión, de la sexualidad, pero bueno, yo acá lo pondría por ahí, un poco en el trabajo. Puede ser que reciba generosidad de alguna persona, alguien de su entorno, pero hay puesta en marcha de un proyecto, sí, pero hay que ponerse en marcha precisamente y seguramente va a conseguir lo que él quiere si actúa. Eh, a ver, acá si hablamos en el término laboral es excelente, de dinero lo mismo y en el tema amoroso muy bueno también. Creo que no hay mucho más para decir, esto es la semana, es esto, es lo que pinta acá y, y bueno, está linda, la verdad la tirada de ellos está bonita. La de él por lo menos está muy amorosa, salvo este 9 de espadas que es muy mental y que está hablando de preocupaciones, pero preocupaciones muy infundadas, muchos celos. Y vamos a ver la de ella. Bueno, otra vez, miren, acá a él se le ponía el 10 de oros y a ella también en la misma posición, ¿eh? En la misma posición salió. Bueno, acá una relación, perdón, las voy a mostrar antes que nada. Vuelvo a repetir, si tienen preguntas me las pueden dejar. A veces me las pueden dejar en el Instagram, que las veo más fácil que en el YouTube, porque son muchos mensajes que a veces yo los puedo ver, otras veces no los puedo ver. Por ejemplo, estuve con problemas de internet o a veces tengo mucho trabajo y no puedo contestar a todos los mensajes como me gusta contestarlos. Y se me complica, me los pueden dejar en Instagram, no hay problema, las preguntas, en lo posible escritas, porque a veces los audios no sé por qué en Instagram se traban. Y bueno, si quieren suscribirse, darme un like, se los agradecería mucho, a mí me ayuda un montón. Acá hay una relación que se formaliza, hay éxitos, ganancias, suerte, un amor serio. Acá habla también de una inversión que puede ser provechosa. Me dijeron que ella puede ser que haya comprado una casa en Grecia. No lo sé, acá si esto es así, es probable que sí, porque es una inversión provechosa. También me habla que hay que tomar las cosas con calma, que hay muy buenas oportunidades que hay que ir planeándolas. Me está hablando del amor, me está hablando un poquito del trabajo, que hay éxito en el amor acá, también una vida familiar. O sea, no sé, me está saliendo mucho la familia en la misma posición, como tranquila, buena, hay buena comunicación, como que está todo bastante tranqui por ahora. Éxito y felicidad, acá hay una mujer fiel, muy leal a los suyos, una mujer que ayuda aparte, sobre todo está bajo del emperador. Yo creo que ella en lo que puede lo aconseja, lo ayuda, inclusive en el momento que él haya necesitado monetariamente, yo creo que también lo ayudó.
acá hay una oportunidad única, puede ser de trabajo también, una prueba que superada y una comunicación esperada. O sea que acá se comunicaron, se van a seguir comunicando y hay cosas que se van encarrilando. Y esta prueba, este juicio con este 9 de bastos, es como que a ella le produce ansiedad todas estas cosas que va a pasar. Vamos a sacar una carta más, a ver, para este 9 de bastos. La justicia. Bueno, muy buena carta porque es el premio al esfuerzo de alguien. O sea, si es el emperador puso empeño y pone esfuerzo, va a ser recompensado. Alguien que luchó mucho y que se va a ver recompensado. Y creo que ella siente que su vida está en orden. A ver. Quiero ver una cosita acá. Quiero ver si... También puede ser que ella esté un poquito cansada con ese 9 de bastos. Bueno, acá el sol, mejor carta imposible, ya sea para trabajo, para relaciones. Esto habla de felicidad, de claridad. Es muy buena, acá hay festejos. La verdad que muy buena carta. Yo quería que me aclare un poquito si era para trabajo o amor. El sol es un arcano espectacular, ya sea para trabajo o ya sea para amor. Así que estamos bien en todo sentido. Lo que si ella compró una casa o no lo voy a dejar para las preguntas y respuestas. Creería que si me está hablando de una inversión, creería que sí la compró o está en tratativas para comprarla, porque si no, no hablarían las cartas de esto. Vamos a sacar una cartita para él. Yo acá las cartas terroríficas de leer. Dice, ¿estoy en mi cabeza o en mi corazón? ¿Cuál es la calidad del diálogo interno? Dice, nuestro cerebro es como un músculo y nosotros lo condicionamos diariamente. Los miedos y limitaciones es como que si nosotros lo condicionamos diariamente, los miedos y las limitaciones lo colapsan, toman el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que dominar nuestros pensamientos y ser el creador de nuestra propia vida. A mí, disculpen, pero a veces me cuesta. Cuando tu corazón se encuentra con cuando tu cabeza se encuentra con tu corazón, es donde los milagros suceden. Bueno, y después son tips, o sea, ver videos inspiradores, hacer tapping, leer libros, por ahí libros de empoderamiento, escribir las razones por qué crees en vos mismo y en tus sueños, o sea, son consejitos, ¿no? Y el de ella dice, estoy descansando lo suficiente para restaurar mi energía y mostrarme plenamente a la vida. Bueno, se ve que está cansada. Bueno, ese 9 de bastos también habrá un poco de cansancio. Bueno, y acá dice, el cuerpo es el vehículo. Dice, observe cómo se siente su cuerpo, cuánto duerme y qué puede hacer su cuerpo para que su cuerpo descanse. Se ve que si sale esto porque debe estar cansada. Yo, la verdad es que no sé porque son un montón de mensajes y no los conozco a todos. Y lo que dice es tome un baño por ahí con esencias, aceites esenciales de lavanda, qué sé yo, que se tome el día libre. Es como
que se dé el permiso para descansar y, o sea, si se da el permiso para descansar, ella es como que más puede contribuir. O sea, es lo que más puede contribuir. Con ella misma me refiero, ¿no? Para estar bien, no para con los demás. O sea, con ella misma para estar bien. Entonces, no, me quedo recalculando y pensando qué quiere decir la frase en inglés, perdón. Eh, bueno, creo que la verdad es que salió linda la tirada. Después vuelvo a repetir, por favor, déjenme sus preguntas. Yo las voy a estar escribiendo y las voy a estar haciendo. Y bueno, cualquier cosa que salga lo vamos a ver. Así que no hay problema por eso. Les mando un beso grande y nos vemos.